Soy Manuel Llamar, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, vamos a hablar de geopolítica y de geoeconomía. Vamos a hablar de guerra, pero no solo de la guerra de Irán. Vamos a hablar de guerra mundial, porque aquí estamos viendo cómo el orden mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ese orden mundial centrado en organismos multilaterales como la ONU y tantos otros, está muriendo en estos momentos. Ahora mismo se está produciendo un cambio tectónico en la arquitectura mundial y estamos viendo cómo de fondo hay un gran enfrentamiento en dos bloques, el renacer de una especie de nueva guerra fría, en este caso Estados Unidos, primera potencia mundial, y China como potencia emergente. Y estamos viendo movimientos en distintas zonas geográficas, con distintos intereses, ahora mismo con la guerra de Irán, pero no solo. Así que para abordar esta cuestión, las causas, las consecuencias, el posible impacto, qué nos espera en el futuro inmediato, una vez más contamos con grandes expertos. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, pues para abordar la guerra, pero no una guerra concreta, sino algo más allá de una guerra puntual como la que estamos viendo ahora mismo en Irán, sino una guerra de carácter estructural o al menos tensión bélica de carácter estructural con dos imperios en liza. Por un lado, el imperio dominante, en este caso Estados Unidos, pero por otro, el imperio emergente, China. Vamos a abordarlo pues con dos expertos en la materia. Por un lado tenemos a Ángel Niño, que es concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid y que es un hombre pues muy conocedor también de ámbito geopolítico. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sobre todo porque la geopolítica del mundo real primero viene en el mundo digital y en el mundo digital ya hemos visto cómo esta escaramuza, podríamos decir, siendo generoso, ya ha comenzado hace años. Bueno, interesante, interesante. Y por otro lado, contamos con Francisco Guerrero, que es militar en excedencia y empresario del sector de defensa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo Muy bien, estás? con muchas ganas de aportar lo que buenamente pueda. Bueno, seguro que sí. Un auténtico placer contar contigo. Señores, hablamos mucho. La guerra de Irán ha estallado hace pocas semanas. Y quiero empezar por ahí. Guerra de Irán. Es evidente que Israel tiene un interés lógico y legítimo para acabar con el régimen de los ayatolás, porque el régimen de Irán, hay que recordar, llevaba muchos años intentando hacerse con un arma nuclear. Y claro, Irán, entre otras cosas, ha dicho por activa y por pasiva que uno de sus objetivos es borrar del mapa a Israel. Por lo tanto, era una cuestión de supervivencia. Pero lo más interesante de este conflicto, Francisco, me gustaría empezar por ti, es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se ha metido en la guerra de Irán? ¿Tiene algo que ver con que Irán sea un aliado, un socio estratégico de China, el verdadero enemigo norteamericano? Desde mi punto de vista, esto no es más que otro capítulo más de un plan que está tratando de llevar adelante Estados Unidos, que es luchar por su supervivencia en el tiempo como superpotencia dominante en el mundo. Entonces, realmente, si observamos la guerra, conflicto, porque realmente la guerra en nuestra cabeza es una palabra que está asociada al combate, a que haya bajas, muertos, etcétera. Pero nosotros estamos viviendo ya desde hace bastantes años un conflicto latente que ha liderado China como potencia emergente y lo ha enfocado en la parte donde más domina, que es la parte comercial. Ellos se han estado desarrollando y extendiendo por todo el mundo, pues a través del comercio, poniendo sus bases, sus puertos en todo el mundo, y Estados Unidos ha estado tardando y ahora está tomando acciones mucho más llamativas para todos nosotros, que son las acciones armadas, como puede ser Venezuela, lo que está pasando en Irán, lo que ya nos ha informado, nos ha adelantado, nos ha hecho el spoiler de lo que va a pasar en En Cuba, Cuba. por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista lo que se está haciendo es posicionando dentro de cuál es su capacidad superior frente a China hoy por hoy, que es la militar,
para cuando llegue el momento en que China trate de dar el golpe de mano y superar a Estados Unidos, estar perfectamente organizado para tratar de defender su dominancia internacional. Esto es muy interesante porque, claro, tú estás hablando, Francisco, corrígeme si me equivoco, de que esta especie de Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría o Nueva Guerra Fría entre dos grandes potencias ha comenzado hace tiempo y me parece también muy interesante el concepto de guerra. El concepto de guerra en el que estamos no es lo mismo que el concepto de guerra tradicional. Hablas de los movimientos que lleva haciendo China desde hace mucho tiempo con acuerdos estratégicos en muchos países, en África, en países que son aliados, como puede ser en Hispanoamérica, con Venezuela, con Cuba, con Ecuador, con Colombia, donde llegan a acuerdos en donde los chinos, el régimen chino, que está en manos del Partido Comunista Chino, no nos equivoquemos, llega a acuerdos para, oye, mira, yo te hago carreteras, yo te hago infraestructuras, yo te hago puertos, pero controlo tus recursos, me das materiales críticos. Es decir, es una guerra muy diferente, Ángel. Es que en nuestro cerebro está asociada la guerra a lo que vimos en las películas, porque algunos no vivimos ningún tipo de guerra, a lo que vimos de el desembarco de Normandía o lo que vimos de las trincheras. Pero es que ya no vivimos en esa época. O sea, un fusil ahora mismo tiene menos capacidad que cualquier otro tipo de herramienta digital. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes mandar 100 personas con un fusil a una zona, pero también puedes mandar un Tomahawk y las 10 pues posiblemente no tengan supervivencia. Entonces, el tema es que ahora vivimos en el mundo de la guerra híbrida, que es algo de lo que también se habló, sobre todo cuando Rusia empezó las primeras premisas con Ucrania. En Ucrania, y por poner otro ejemplo más, Rusia, 8 meses antes de la primera invasión de Ucrania, empezó a lanzar ciberataques, a lanzar movimientos políticos, a lanzar a gente a decir que lo que estaba pasando no era normal. Y luego tomó la acción militar. Por tanto, la guerra híbrida ha cambiado todo. Y esta guerra híbrida ya se lleva tiempo en marcha. Vemos las inferencias de, en este caso, el bloque de Rusia y China, porque yo ahí sí que metería a Rusia en ese bloque en las elecciones americanas durante tiempo. Vemos lo que está pasando ahora mismo con los posicionamientos militares. Es decir, al final, el que lancen la bomba, o sea, lo que ha pasado en Irán es el último paso de muchos pasos previos. Es decir, y la excusa fue, en este caso, que Irán estaba ya a punto de enriquecer el uranio suficiente como para tener 10 bombas atómicas. Eso es lo que dice la versión oficial americana. Habría que ver también qué es lo que dice la versión oficial china. Pero el mundo de la desinformación en el que vivimos también tiene que ver mucho con esta guerra, con esa guerra del relato. ¿Qué es lo que está pasando desde mi visión? Y aquí, pues evidentemente se puede debatir y yo estaré encantado de debatir con cualquiera. Estados Unidos sabe que a nivel tecnológico China está avanzando demasiado rápido o mucho más rápido de lo que a él le gustaría, pese a que las inteligencias artificiales que utilizamos en esta parte del mundo son americanas, pero en China tienen las suyas, ¿vale? Ve que esto va a ser una guerra de recursos, es decir, al final la inteligencia artificial requiere mucha energía que va a requerir que las empresas contraten energía y por eso se están desarrollando esos reactores nucleares en Estados Unidos. Por cierto, Europa ya veremos cómo queda en todo esto. Sí. Y para esos recursos, pues sigue haciendo falta el petróleo. ¿Qué es lo que ha pensado? Ha dicho Donald Trump en un alarde de inteligencia. Es, si yo consigo bloquear el petróleo que va a China de manera económica, haré que los costes de producción de la inteligencia artificial de los chinos sean mucho más altos que los que tiene actualmente. Bloqueas el petróleo de Venezuela, con la que se hizo, como tú bien dices, comprando, digamos, pozos petroleros en el estilo chino. Bloqueas Cuba, que bueno, yo eso ahí tampoco la veo, lo veo como la puerta de atrás, ¿no? Que la tiene preparada para la puerta de atrás. Y sobre todo bloqueas Irán, que ahí sí que evidentemente toda la producción de petróleo que va a China es enorme. Por cierto, otro tema que también podemos debatir es por qué los buques chinos sí pueden pasar por el estrecho de Hormuz y los otros no. A partir de aquí, tú lo que haces es entorpecer la carrera, digamos, de la inteligencia artificial en China, que por cierto también la ha entorpecido con los chips. ¿Qué es lo que ha dicho en este caso el gobierno chino? Que claro, que es que a nosotros nos llega la parte occidental de información, pero es que allí hay mucha más información. En este caso, el gobierno, el Partido Comunista Chino, ha dicho que no está preparado para una guerra con Estados Unidos antes del 2029. ¿Y por dónde va este tiro? Pero antes del 2029 a mí me parece una amenaza directa. Es decir, 2029 es pasado mañana. Es decir, que otra forma de verlo. Cuidado que a partir de 2029 sí estoy preparado para una guerra directa. Correcto. Esa información, evidentemente, se ha publicado en muchos medios chinos. Aquí a Europa pues ha llegado en algunos medios de comunicación. Pero ¿por qué viene esta fecha? Yo creo que la fecha viene en dos sentidos. Uno,
insisto, y soy muy pesado con el tema de la robótica y la inteligencia artificial, pero es que creo que lo vamos a ver. Creo que la robótica y la inteligencia artificial tienen mucho que ver en estas guerras del futuro. Y dos, los recursos. Es decir, va a llegar un momento en el que se van a pelear por los recursos, como ha pasado a lo largo de la historia del ser humano. ¿Dónde se va a disputar? Desde mi visión, en esta vez vamos a tener suerte. Las dos primeras fueron en Europa, En cuando Europa nos pintábamos cayeron algo. las dos. Eso es, creo que va a ser en el Pacífico. En Asia. Eso es. Interesante esto porque voy contigo, Francisco. Estamos viendo movimientos de China en los últimos años. Prácticamente ha comprado media África, recursos, se ha metido de lleno en África a comprar tierras raras, llegar a acuerdos con... A ver, en África son dictaduras, prácticamente todas, o gobiernos absolutamente tribales con caciques al frente. También ha llegado a acuerdos muy importantes con socios en Hispanoamérica. Esto ha cambiado desde que Estados Unidos, hay un señor al frente que se llama Donald Trump, que está aplicando, corrígeme si me equivoco, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la doctrina Monroe, que lo que viene a decir es América para los americanos. Aquí yo no quiero ni chinos ni iraníes, que habían llegado a acuerdos en Venezuela, en Cuba y en otro tipo de países, en México, etcétera. Ya está controlando su continente. Esto tiene que ver, por lo tanto, también con la guerra soterrada con China, esta guerra híbrida, el control de Venezuela con el petróleo, ahora el ataque a Irán para también debilitar a China. Pero yo me pregunto, Francisco, ¿vamos a ver también una respuesta por parte de China en el Pacífico? Concretamente, Taiwán y más concretamente, Corea del Sur. ¿Hay riesgo? Desde mi punto de vista, sí, porque es donde está el punto de fricción ahora mismo entre ellos. Están las fábricas de chip de Taiwán, que son las que generan valor en Occidente, y por otra parte, bueno, es que en el fondo no está pasando nada nuevo bajo el sol. O sea, ahora mismo lo que estamos viviendo es, como decía Ángel, lo que se ha vivido siempre a lo largo de la historia, una lucha por conseguir los recursos para sostenerte. Hasta ahora había sido dominante Estados Unidos, durante ya muchos años China estaba haciendo su trabajo con sus armas más potentes, que es el comercio, y ahora Estados Unidos está tratando de revertir esa evolución de los acontecimientos. Ha estado llevando la batuta de hacia dónde va. China tiene un plan a 100 años, los demás lo tenemos a 100 minutos o algo menos. Eso es una ventaja para China. El horizonte temporal es mucho más amplio. Esa es la gran ventaja. Eso es lo que te permite mirar hacia dónde vas y trabajar todos los días con poca deriva hacia un objetivo. Los demás, nuestros objetivos son profundamente tácticos, operativos del día a día, y si te desvían 180 grados de la misión, que es la supervivencia a largo plazo, no pasa nada, pero hoy he sobrevivido. Ese es el gran cambio. Entonces, desde este punto de vista, Estados Unidos lo que quiere ahora es cambiar quién controla la evolución de los acontecimientos y llevar el conflicto, la lucha por esos recursos, a donde ellos todavía tienen una ventaja, que es en el mundo militar. El mundo militar, evidentemente, no es solo la guerra en el Pacífico. Hay otra cuestión que estamos viendo. O sea, ya empezamos a hablar de, digamos, de complementos a lo que es el foco. El foco es el conflicto por los recursos. Geografía es algo muy tradicional lo que hemos hecho, que sea pues Estados Unidos esté luchando por posicionarse o reposicionarse en todo el continente americano, en África, etcétera, etcétera. Pero hay otros escenarios que históricamente no han existido y que ahora van a tener un peso brutal, que son el ciberespacio y el espacio. Son otros zonas donde va a haber un conflicto que hasta ahora no está explorado. Entonces, yo creo que Estados Unidos está aplicando todo su poderío todavía dominante militar y quizá tecnológico para alargar el momento, ese año 2029, donde China ya va a tener la fortaleza suficiente en esos ámbitos para decir, espera, ahora soy yo el que manda y te voy a enfrentar y vas a tener que decidir si nos pegamos o si das un paso atrás y me dejas seguir acumulando yo los recursos para seguir creciendo yo. Esto en realidad es la historia de la humanidad, es decir, y de los imperios. Es decir, hace no tanto tiempo, hay que recordar, claro, ¿cuál fue el imperio dominante hasta bien entrado el siglo XX? Fue Reino Unido, no fue Estados Unidos. Ahora llevamos décadas de dominación norteamericana
Aunque cuidado, con casi 50 años de Guerra Fría, con dos bloques, el bloque liderado por Estados Unidos, Mundo Libre, bloque liderado por la Unión Soviética desapareció del mapa, Rusia pinta más bien poco, que este es otro punto interesante. Rusia, bueno, se está viendo, no han logrado ganar en Ucrania, es decir, Ucrania les ha parado los pies. Por cierto, interesante también, gracias también al brutal avance tecnológico de los ucranianos en materia de drones. Es decir, está cambiando todo, pero como digo, esto es la historia de la humanidad. Dos imperios enfrentados que no se enfrentan directamente porque son dos potencias militares, sino que se enfrentan en distintos ámbitos y en distintas zonas. La verdad que me has puesto muchas encima de la mesa, no sé cuál de ellas puedo hablar. Yo voy a preguntarte a ti, Manuel, a ti, Paco, ¿qué estabais haciendo el día 31 de diciembre de 2025? Bueno, ese es ese fin de año, ¿no? Cenando con la familia y brindando con champán. ¿Sabes lo que está haciendo China? Bloqueando militarmente Taiwán. Hizo una serie de operaciones, de las que evidentemente hemos visto muy poca información en Occidente, para bloquear la isla de manera militar. Esto es real, ¿eh? O sea, yo cito a que cualquiera de los que nos está viendo coja su inteligencia artificial y le pregunte, o si es más antiguo como yo, que use Google. Pero sí, esto pasó y es real. ¿Tú por qué crees que Donald Trump le ha dicho a Corea del Sur y al Japón que manden sus buques al estrecho de Hormuz? Porque saben perfectamente que los siguientes después de Taiwán son ellos, y que si ahora no dan el do de pecho, si no hacen caso a Estados Unidos, posiblemente Estados Unidos cuando llegue el momento no les apoye. Y por eso lo están debatiendo. En Corea del Sur están debatiendo este tema, pero de manera real, que la gente puede pensar, pero Corea del Sur, ¿qué tiene que ver en esto? Corea del Sur está negociando, o sea, está Están planteando la debatiendo posibilidad de intervenir en la guerra. de enviar buques a proteger los barcos en el estrecho de Hormuz. Esto es una realidad que también pueden consultar las personas que nos ven desde casa. Respecto al avance tecnológico, hace muchos años la guerra era quien tenía los mejores misiles y los más precisos. Por cierto, no hablamos de espionaje, que eso da para otro programa. Ahora, y esto lo dijimos, es una serie de personas que hablamos sobre la invasión de Ucrania y Rusia, dijimos que no iba a ser posible que Rusia invadiera Ucrania porque Ucrania estaba desarrollando enjambres de drones. Un enjambre de drones vale $350.000 aproximadamente. Un Tomahawk vale 30 millones. Entonces, aquí está la diferencia. No el propio misil, sino lanzar todo el sistema de misiles. Aquí está la diferencia. La guerra del futuro son enjambres de drones con inteligencia artificial. Perdón, la guerra del presente. La guerra del futuro son robots con inteligencia artificial que van a mandar directamente a invadir los terrenos o diferentes opciones. Esta es mi visión. Pero luego hay una más. Hay una más que tiene que ver con lo de arriba. Cuando tú ahora mismo estás lanzando drones, están utilizando vía satelital la información de dónde están ubicados los drones para atacar. Si tú empiezas a atacar los satélites, ¿qué va a pasar? Porque pierdes esa efectivamente, ventaja. porque todos nos estamos centrando, y sobre todo Estados Unidos se está centrando en ese poder terrestre militar. Elon Musk, el más listo una vez, ha creado Starlink para dar ese soporte, pero ojo, que no se está hablando de cuando tú puedes empezar a atacar satélites. Entonces, por eso la guerra no es como la que vivimos, o la que vivieron, perdón, en este caso nuestros bisabuelos. Es una guerra totalmente diferente que va a muchas bandas y que, insisto, depende del desarrollo de la inteligencia artificial, depende del desarrollo del espacio, depende del desarrollo también de los movimientos políticos, porque China cuenta con la gran ventaja de que no tiene oposición. Pero estoy convencidísimo que van a hacer un esfuerzo enorme para que Donald Trump no vuelva a ser presidente, o Marco Rubio, o quien sea su sucesor. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la desinformación, a través de redes sociales, o de la proliferación de la información, porque ahora ya no sabemos quién dice exactamente la verdad, pero con esos movimientos políticos controlados, como por cierto pasó con el 15M en España, que se supo que no venía de aquí, que venía de otros países. Algunos de los que están siendo hoy atacados. Y de hecho, luego está la labor de inteligencia y la labor de espionaje. Estados Unidos es perfectamente consciente de que hay espías chinos en Washington, en Bruselas, acaban de hace pocos meses descubrir que hay eurodiputados que habían sido comprados por los chinos. O sea que el tema de la inteligencia también es relevante. Comentaba Ángel, Francisco, los avances tecnológicos en materia militar. Tú, como militar en excedencia, como empresario en el ámbito del sector de la defensa, ahora mismo estamos viendo totalmente, y se ha visto en Ucrania, una guerra que no tiene absolutamente nada que ver con las guerras habituales del siglo XX, donde desembarco, donde eran matanzas absolutas, donde la gente, bueno, las guerras siguen muriendo muchísima gente, cuidado, ojo, pero el tema de los drones, es la primera guerra con drones, la de Ucrania,
Ucrania se ha convertido en la primera potencia en materia de drones y ya ha anunciado, de hecho, el gobierno ucraniano acaba de anunciar hace escasas fechas que ya estaba desarrollando los soldados robot. ¿Tú crees realmente que esta guerra es distinta a las anteriores? En cuanto a la forma de hacer la guerra, con el tema de los drones, etcétera, sí la veo algo diferente, ¿no? ¿O no? Yo creo que lo que cambian son los detalles, pero el contenido sigue siendo el mismo. Al final, si lo ves, lo que te están mostrando, sigue habiendo soldados en las trincheras y sigue habiendo gente muriendo y matando a civiles, etcétera, etcétera. Eso, si miras históricamente hacia atrás, es lo que ha pasado siempre. En la época del arco y la flecha, en la época del arcabuz, en la época de las bombas, los drones no son de ahora. La Segunda Guerra Mundial, que era la V1 y la V2, sino drones. Lo que pasa es que ahora está muy de moda. Desde mi punto de vista, estamos haciendo lo mismo que se ha hecho, un conflicto. De hecho, la guerra siempre se decía que era pues otra forma de solucionar los conflictos más allá de la diplomacia, o etcétera, no sabría definirlo muy bien. Pero al final lo que se está haciendo es que se están generando novedades, pero se acaba llegando todavía al concepto de territorialidad. Perdón. Aquí se trata de controlar el terreno. Los países están basados en el territorio y las personas hoy por hoy. Quizás sea hablar mucho, pero quizás el último conflicto entre países. Posiblemente el siguiente conflicto sea entre grandes corporaciones. El concepto de país está vinculado a territorio, a personas. Las grandes corporaciones ya no son locales de Estados Unidos o de China, etcétera, etcétera. Son globales y son personas que estamos vinculadísimos a Apple, a Samsung o a Tesla o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, quizás lo que veamos son novedades sobre el mismo tema. El tema al final es el control del recurso, del territorio de las personas. Y estás utilizando lo que ahora está más de moda y que te diferencia. En el fondo, Ucrania no ha parado a Rusia gracias a los drones, ha parado a Rusia gracias a que Occidente le ha apoyado, le ha aportado el dinero suficiente para mantener vivos a sus soldados allí. Es muy importante el tema económico, Ángel. Ahí está la clave. Por cierto, matizar, hablando de economía, un misil Tomahawk cuesta 2,5 millones, no 35, me equivoco, fragor de la batalla, hay que reconocerlo siempre. 2,5 millones, pero vamos, que es 10 veces más que 35.000 el dron. Exacto, 35.000 el dron. La realidad es que yo creo que hacia donde vamos son a guerras económicas. Es decir, tú al final vas a producir una serie de drones, de robots, que van a tener un precio que será el que sea, como los que se están produciendo a día de hoy. Los robots militares ya se están llevando por parte de Ucrania al frente en determinadas zonas. Un robot, por cierto, americano. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo para que la gente que no tenemos piense que no tenemos a Terminator en Ucrania. La diferencia es que el robot realiza una serie de operaciones de manera autómata, ¿vale? La hace él, y a la hora de tomar la decisión es una persona la que está con el joystick en alguna parte del mundo dándole a OK. Con lo cual, todavía no ha llegado Terminator, no os preocupéis, que todavía pero llegará. No ha llegado. Es preocupante cuando llegue, pero sí que es cierto que las guerras siempre han sido económicas, pero había las bajas civiles, que es el gran problema, evidentemente, de las guerras, aunque también la economía, pero hacia donde vamos es a eso, es una serie de enjambre de drones, que claro, también es cierto que la gente cuando hablas de drones piensa que es el dron pequeñito que va ahí que tú estás viendo. Hablamos de drones que son pues del tamaño de media de esta mesa, que pueden portar, en este caso, carga explosiva y que tienen un peso considerable. Es decir, no son el dron que tú ves con el que juegas en cualquier parte que te permita la ordenanza española. Pero tiene un coste. 30.000, 20.000, da igual que tenga. Y un robot va a tener un coste de 200.000, 300.000. Vas a mandar N drones y N robots. ¿Dónde está el gran problema? En el territorio que se dispute. Porque ahí sí que va a ser complicado. Afortunadamente, hay muchas partes de Ucrania que estaban despobladas o medio despobladas y esa parte militar pues ha tenido menos bajas civiles. Pero es que en lo que viene, no. Lo que viene, Taiwán está superpoblada, Corea del Sur está superpoblado, Japón está superpoblado. ¿Puede ser una guerra militar marítima? Puede ser, pero los barcos son mucho más caros que los drones. E insisto, también dependes del sistema satelital.
Esto de la guerra del espacio, que suena todo un poco a ciencia ficción, por esto de la guerra de los drones, pues bueno, suena a película de Hollywood, pero es que ya lo estamos viendo. Es decir, ahí están los drones, comentabas tú, Francisco, los objetivos de la guerra siguen siendo los mismos: control de población, control de recursos, control de territorio. Pero lo que cambia son las técnicas. Claro, antes íbamos con arcos y flechas. Bueno, en la época íbamos, nos matábamos a palos Eso es. directamente, en la época cuando vivíamos en las cuevas. Después, espadas, arcos y flechas, etc, etc. Pero cómo ha ido evolucionando la técnica o la industria militar también es muy importante. Hablamos ahora de drones, hablamos de robots, que es un avance todavía más allá. Hablamos también de barcos y de aviones tripulados, y hablamos de satélites. Y de inteligencia artificial. De hecho, se hizo una prueba en la que ponían a 2 inteligencias artificiales, no digo el nombre para que la gente no se ponga nerviosa, a simular una guerra mundial. ¿Sabes cómo acababa? ¿Cómo? En guerra nuclear, destruyendo todo. O sea, es el O apocalipsis sea, pero es que tú, directamente. o sea, yo creo que mucha gente lo sabe, ¿no? Tú sabes que cuando Donald Trump, en la misma noche que iba a tomar la decisión de atacar Irán, lo que hizo fue firmar un convenio con todas las grandes empresas de inteligencia artificial para poder utilizarlas en ese conflicto bélico, y solo hubo una, Anthropic. Anthropic, que no firmó, pero que por lo visto está cambiando de parecer, ¿eh? Entonces, es que ahí también hay guerra, ¿eh? O sea, la toma de decisiones que te da una inteligencia artificial en base a todos esos datos es mucho más rápida que la de un ser humano, con lo cual la escalabilidad y la potencia de la guerra también crece. Estamos en un momento, Francisco, de rearme de forma muy sustancial. Estados Unidos, Donald Trump ya ha dicho esto del 2% de la OTAN, como que no. Para empezar, hay muchos países que no cumplen, empezando por España. Hay que elevar el presupuesto militar. Yo ya no soy el policía del mundo. Yo ya no voy a defenderos gratis, como ha pasado durante las últimas décadas. Europa se tiene que armar. Y ahora los europeos están negociando, debatiendo cómo se tiene que producir ese rearme, hasta qué punto hay que invertir dinero en defensa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel vamos a jugar nosotros como europeos en este contexto de guerra global entre dos potencias y nosotros en medio? Vamos a ser lo que somos, un aliado de segundo nivel. Realmente perdimos nuestra visión de potencia o de conjunto de potencias mundiales hace mucho tiempo y seguimos dedicándonos a nuestras pequeñas peleas de barrio, de yo me enfado con el francés con el italiano, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, pues infortunadamente yo veo que estamos en una cultura, en un proceso de decadencia y por mucho que lo sepamos, pues nos está pasando como a otras grandes civilizaciones. Hemos decidido que sabemos lo que pasa, pero nos relajamos hasta que el día que llegue otro y se nos ponga encima. Les ha pasado a los romanos, a los griegos, a los persas, a todo el mundo. Es ley de vida. Sí, cualquier ser vivo y una cultura, civilización no deja de ser un ser vivo, pues tiene su nacimiento, crecimiento y declive. Y nosotros en Europa pues estamos ahí, lo sabemos y pues como cualquier anciano hemos aceptado que es así. Y somos un segundón en casa grande, que son los norteamericanos, los chinos ahora, los indios vendrán dentro de un futuro, o las corporaciones, como comentaba antes, pues cuando toque, cuando llegue el momento, cuando esté suficientemente madura ese cambio. Eso sí que es un cambio de paradigma de lo que hemos vivido durante muchos siglos y milenios a otro enfoque. Será o no será, pero mi visión es que puede darse el caso porque ahora mismo cualquier gran corporación tiene un Producto Interior Bruto muy superior a la de la mayoría de los países del mundo. O sea que eso sí que es algo que tenemos que entender y que nos estamos acostumbrando día a día a eso y no pasa absolutamente nada, nos cambiará el paso. En cuanto a Europa, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues está siguiendo, yo intuyo, un plan en el cual lo que está es poniendo su foco militar, que es donde le queda la gran potencia, en el escenario físico que todavía, o los escenarios físicos que considera que van a ser los esenciales: Pacífico, espacio y ciberespacio. Europa, Asia, aparte de Rusia, África y tal, son escenarios secundarios que él lo que está haciendo es, digamos, que organizarlos, ponerlos al día, controlarlos
Y en el caso de Europa nos ha dicho, mira, dedicaros vosotros a cubrir esta frontera con lo que tengáis, que no es importante, es muy secundario, y mis recursos, tienen muchos recursos invertidos y dedicados en Europa, los voy a llevar a la otra costa, que es donde voy a tener que esforzarme. Ese es el mensaje. Lleva décadas pagándonos porque nos dejemos proteger, ha echado cuenta y ha dicho, no, es que esto No me es muy sale a caro, cuenta. necesito estos recursos. Y yo, no, si queréis, oye, de hecho, el ejemplo es curioso. Estados Unidos paga por tener bases y mantenerlas y gestionarlas en cualquier país del mundo, sobre todo en Europa, para nuestro beneficio en el fondo. Pues ella ha dicho, oye, si queréis protección, os la gestionáis vosotros o la pagáis, como cualquiera en su casa. Y él está focalizando su esfuerzo, una vez que organice todo esto, en ese escenario, que puede ser el año 29, pero no creo que sea muchísimo más allá, que llegue un momento de que la fricción salte a otro nivel, que puede ser de conflicto armado con bombas, disparos, muertos, o un conflicto en el ciberespacio o en el espacio. Si tú aíslas una zona o un país en esos ámbitos, ¿qué te queda hoy por hoy? Te queda el espacio, no te queda nada más. Te queda el terreno, ¿no? El espacio. Si te cortan tu señal, tú no tienes GPS, tú no tienes comunicaciones, tú no tienes nada, tienes que volver a sembrar patatas y cazar ciervos, porque no tienes capacidad de hacer nada. Esto es la historia de la humanidad. ¿Os parece? Si os parece ya vamos cerrando, pero esto es la historia de la humanidad. Los imperios nacen, y al igual que las civilizaciones, nacen, crecen, se reproducen y acaban muriendo. Hubo una época, hace muchos siglos, donde China era la Correcto. gran potencia y en Estados Unidos no había nada. O sea, bueno, Hubo sí, una época hasta que Europa era potencia. Europa llegó a ser potencia Y el Imperio Español. durante muchos siglos, una gran civilización. Ahora, en el último largo siglo, Estados Unidos, en el pasado siglo, dos grandes bloques enfrentados, Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por otro. Ahí Europa jugó un papel esencial porque éramos frontera con el gran enemigo, pero ahora esa frontera se ha movido, Europa ya no pinta nada, el punto está en Asia. Para terminar, yo me quedo con esto, el año 2029. Comentábamos antes, Francisco, a micrófono cerrado, que no es una cuestión de si la Tercera Guerra Mundial se va a producir o no, sino que ya ha empezado. Vamos a ver vuestro pronóstico, vamos a ver para los próximos años esta tensión creciente hasta el punto de enfrentamiento directo en algún punto Estados Unidos-China o no. Yo lo que te puedo decir que y estoy convencido de que vamos a ver la invasión de China de Taiwán. Eso lo vamos Eso a ver seguro. segurísimo. Y cómo reaccione Estados Unidos dependerá de lo que China haya mostrado para defenderse. Pero que vamos a ver la invasión de China de Taiwán, lo tengo clarísimo. ¿Y Corea del Sur también corre riesgo? Corea del Sur es el siguiente paso, porque claro, o sea, yo entiendo, claro, porque las reglas son las que son ahora. Entiendo que el día que China, esa operación militar que ya ha hecho, la lleve de cabo de manera real, diciendo, y ahora esto es mío, entiendo que tendrá una reacción por parte de Estados Unidos y Europa. La de Europa no le importará a mucha gente, pero a Estados Unidos la tendrá. Y si no la tiene, es porque China ya ha ganado. Francisco. Infortunadamente creo que sí, que va a llegar un momento en que se disparen las armas otra vez en esa zona, y porque como mínimo China va a volver a hacer lo que hizo el 31 de diciembre del año 25, que es testar hasta dónde puede llegar y ver cuál es la respuesta del que tiene delante. Si la respuesta no es una respuesta profundamente decidida y está segura de que puede salir trasquilada, probará hasta el día que diga, vale, ahora lo hago porque veo que no hay reacción o que la reacción la puedo asumir. Entonces, visto el crecimiento y la expansión de China, es probable que se vea abocado a dar ese salto y obligar al conflicto, pero no solamente, vuelvo a insistir, en la zona de Taiwán, sino en el ciberespacio y en el espacio, que es donde más daño puede hacer a las economías occidentales. Bueno. Solo Ángel. por terminar, para que la gente vea la importancia de Taiwán, el día que eso pase, que China invada Taiwán, Europa y Estados Unidos se quedan sin microchips. Literalmente, claro. Sin microchips te quedas sin los móviles, te quedas sin coches, te quedas sin absolutamente todo. La Smart TV, el ordenador del que nos están viendo, es que esa es la clave, los microchips, es la guerra del futuro. Esto es muy importante y además está también de plena actualidad. Las guerras híbridas. Estamos viendo lo que está pasando en Cuba. Cuba
está colapsando no con ejércitos. Estados Unidos no ha desplegado ni un solo militar en la isla de Cuba. Simplemente le ha bastado con cerrarle el grifo del petróleo. Se ha quedado sin luz y eso ha hecho que el régimen caiga. Claro, si ahora una potencia extranjera enemiga nos deja sin acceso a móviles, sin GPS, sin internet, ya no solo sin electricidad, sino directamente sin la tecnología, es que volvemos a la edad de piedra. Estamos hablando de eso directamente. Correcto. Bueno, pues esto es lo que hay. Estaremos muy pendientes a todos los movimientos que sucedan más allá de la guerra a Irán, porque la guerra a Irán es solo una pieza en el tablero del ajedrez geopolítico mundial. Ángel Niño, concejal de Innovación, Emprendimiento y Orientamiento de Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más. Francisco Guerrero, un auténtico placer. Militar en excedencia, empresario del sector de la defensa, ¿te has sentido cómodo? Muy cómodo, muy interesante. Bueno, pues muy interesante, seguiremos abordándolo porque claro, es que esto, a ver, estamos hablando de la guerra ya no del futuro, la guerra actual. Guerra siempre ha habido y siempre habrá, hay que saber, por lo tanto, en qué terreno jugamos y para eso es fundamental, como siempre, la información. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, acordaos, tenéis ahí Freedom Collection, la tienda de B1, donde vas a poder encontrar camisetas, tazas, sudaderas y además con descuento. Hazte socio también de B1 Media para apoyar los medios críticos e independientes, y siempre críticos, como digo, con el poder político y los abusos del poder, vengan de donde vengan. Y a todos vosotros, despierta, que no te engañen, defiende tu libertad, defiende la libertad. Súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.